Pues nos dicen que para el siguiente circuito calculemos la resistencia total. Fijaos, como estas tres están directamente conectadas en paralelo, ¿vale? Las tres a la vez están en paralelo, podemos imaginarnos un circuito que equivalga a este, que en vez de esas tres resistencias en paralelo tenga una resistencia que sea equivalente a esas tres, o sea que resista lo mismo. Y el resto del circuito que sea igual. Entonces esa resistencia la vamos a llamar resistencia total, y como el resto del circuito es igual, la batería sigue dando un voltaje de 90 voltios. Pues tenemos que calcular el valor de esa resistencia total. Pues como están conectadas las tres a la vez en paralelo, directamente podemos calcularla, pero a través de las inversas porque son en paralelo. Entonces decimos que la inversa de la resistencia total va a ser la suma de la inversa de, a esta la vamos a llamar R1, a esta la vamos a llamar R2 y a esta la vamos a llamar R3. Pues va a ser, como están las tres a la vez en paralelo, como he dicho, pues el inverso de la primera más el inverso de la segunda más el inverso de la tercera. ¿Vale? Y un noveno más un 18avo más un 30avo da un quinto. Pues fijaos, ahora hacemos inverso en el primer miembro e inverso en el último. O sea que si la inversa de la resistencia total vale un quinto, entonces la resistencia total tiene que valer 5. Y como estamos trabajando en sistema internacional, pues 5 ohmios. Pues estos son 5 ohmios. Para el apartado B nos dice que calculemos también la intensidad total. Fijaos, la intensidad de aquí, de este circuito que hemos supuesto que tiene una sola resistencia. Pues aplicamos la ley de Ohm, ponemos primero que la diferencia de potencia es la intensidad por la resistencia, y de aquí vamos a despejar intensidad. Primero le damos la vuelta y ahora esto lo llamamos como el inverso, y decimos que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Pues el voltaje 90 voltios partido por la resistencia, que son 90. Cuando trabajo en sistema internacional pues nos pongo las unidades, y la resistencia total, como es la intensidad total, tendremos que dividir el voltaje total entre la resistencia total. Pues 90 entre 5 da 18, pues 18 amperios de intensidad total, ¿vale? Ahora en el apartado C nos dice que calculemos la intensidad que circula por cada resistencia, y en el D el voltaje en cada resistencia, ¿vale? Pues si os fijáis aquí, la intensidad cuando sale de aquí, cuando llega a este nodo, se tiene que separar en tres intensidades. Esta que es I sub 1, otra I sub 2, y esta de aquí, esta es I sub 2, I sub 1, y otra por aquí, I sub 3. Y luego las tres se vuelven a juntar otra vez y me vuelven a formar. Entonces, según el principio de conservación de la energía, la intensidad total, cuando se separa no se pierde energía, o sea que será lo que vaya en la primera, más lo que vaya en la segunda, más lo que vaya en la tercera. ¿Por qué? Porque luego cuando se juntan vuelve a ser otra vez la intensidad total, ¿vale? Pues, y otra cosa que tenemos que saber es qué pasa con el potencial. Pues fijaos, entre este punto y este punto, la batería me levanta el potencial 90 voltios. Y a esta, al estar en paralelo, entre este punto y este punto tendrá que caer el potencial 90 voltios. O sea que aquí en esta tendrá que caer 90 voltios, aquí 90 voltios y aquí 90 voltios, porque si no, no estaría, tienen que estar todas a 90 voltios. Entonces, al estar en paralelo, el potencial total va a ser igual al potencial al que va a estar la primera, y va a ser igual al potencial que va a estar segunda, y va a ser igual al potencial al que va a estar la tercera, ¿vale? Y ahora de aquí vamos a calcular las intensidades, pero para cada resistencia. Intensidad 1 será voltaje 1 entre resistencia 1. El voltaje 1 hemos dicho que es el mismo de todos, entre la resistencia 1, que es 9, ¿vale? Y eso salen 10 amperios. Análogamente, la intensidad 2 será el voltaje 2 partido por la resistencia 2, o sea, el mismo voltaje, están todas al mismo voltaje, dividido entre 18. ¿Vale? Pues 90 entre 18 sale 5 amperios. Y ahora, lo mismo para la tercera, ponemos que la intensidad que circula por la tercera va a ser igual al voltaje de la tercera entre la resistencia tercera, o sea, 90 entre 30, o sea, 90 entre 3 queda 3 amperios. Y ahora, si no nos hemos equivocado, la intensidad total, como hemos dicho, tiene que ser la suma, o sea, 10 más 5 más 3, que dan 18 amperios, pues por ahora no nos hemos equivocado.
En el apartado E nos piden la potencia consumida en cada una de las resistencias. Pues ponemos la fórmula de la potencia. Potencia es intensidad por voltaje. Pues la potencia es la primera, intensidad es la primera, por voltaje en el primera. No tiene mucha complicación. Pues intensidad 10 por voltaje 90. Pues eso son 900 vatios de potencia. La potencia de la segunda, lo mismo. ¿Vale? Pues la intensidad de la segunda hemos dicho que es 5 por 90. Vale, pues nos hemos 45 y un 0 más, 450 vatios. ¿Vale? Y por último, la potencia es la tercera, intensidad es la tercera, por voltaje es la tercera, o sea, 3 por 90, 270 vatios es la tercera. Y ahora en el F nos piden la potencia total. Pues la potencia total será la intensidad total por el voltaje total. Intensidad total, hemos dicho que es 18 por el voltaje total, que es 90, pues 18 por 90, 1620, ¿vale? Vatios. Que eso serían 1,62 kilovatios. Y ahora, si no nos hemos equivocado, la potencia total tiene que ser igual a la potencia de la primera más la potencia de la segunda. Vamos a ponerlo aquí. Potencia total es potencia de la primera más potencia de la segunda más potencia de la tercera. O sea, 900 más 450 más 270. Y eso efectivamente sale en 1620 vatios. Y ahora en el último apartado, en el G, nos dicen que calculemos la energía consumida por el circuito cuando ha pasado un tiempo de 2 horas. ¿Vale? Pues ponemos la fórmula de la energía. Bueno, primero, como el tiempo no está en sistema internacional y siempre trabajamos en sistema internacional, vamos a pasar esa. Decimos que una hora son 3600 segundos. Entonces eso son 7200 segundos. Y ahora vamos a poner la fórmula de la potencia. Como los vatios son julios partido por segundo, será energía partido por tiempo. Le damos la vuelta y ahora despejamos la energía. Decimos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Los dos en sistema internacional. Pues la potencia son 1620 por el tiempo 7200. Pues 1620 por 7200 da 11.664.000, o sea 1,1664 por 10 elevado a 6 julios, que eso igual, como es por 10 elevado a 6 sería mega, pues sería 1,1664 megajulios, por si queremos quitar la notación científica, pero vamos, da igual.